Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Contrapunto. Un programa para salir un poco de la vorágine de las noticias del día a día. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de Contrapunto. Hoy vamos a estar charlando sobre el panorama económico, político y social de la Argentina a poco más de 2 meses de las elecciones generales, poco más de 3 meses de las elecciones generales, y en un escenario en el cual hay tensiones del propio gobierno, tensiones en la oposición política, sobre todo en el peronismo, y hay una situación muy marcada de endurecimiento de la represión y de la persecución por parte del gobierno en algo que desde la izquierda se ha llamado régimen neolibertador, y hoy, por ejemplo, Cristina Kirchner denominó terrorismo de estado de baja intensidad, hablando de las detenciones de militantes de la Cámpora que ocurrieron en las últimas horas, de la propia proscripción de Cristina Kirchner, que por un fallo de la Corte Suprema de Justicia quedó imposibilitada de competir electoralmente. Eso en un escenario social muy contradictorio. Entonces, para intentar pensar la realidad nacional, este panorama, invitamos a dos periodistas y a una compañera docente luchadora. Vamos a presentarlos para poder empezar a charlar con ellos. En primer lugar, Eugenia Rodríguez. Ella es periodista económica, especializada en economía, escribe en el Destape Web. ¿Cómo estás, Euge? Hola, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, gracias a vos por venir. Está con nosotros Mauricio Caminos. Mauricio escribe en Diario AR, es periodista también y escribe también en otros medios. Mauricio. Buenas, muchas gracias por la invitación. Bien, y está con nosotros también Natalia Hernández. Natalia es docente en La Matanza, los ciertos docentes secundarios en La Matanza, y también fue concejal del PTS Frente de Izquierda hasta hace poquitos meses, precisamente en La Matanza, un bastión peronista, para decirlo de alguna forma. Tuvo 2 concejales de izquierda durante todos estos años. Entonces, Nati. ¿Cómo estás, Edu? Gracias. Bien, bueno, antes de arrancar queremos pedirles que se suscriban a la comunidad de la Izquierda Diario para aportar económicamente para hacer posible este proyecto que se autofinancia, y también que nos sigan en YouTube, comenten, se suscriban también al propio canal de YouTube y ayuden a la difusión de esto que estamos haciendo, que es La Izquierda Diario Más, que es un proyecto que incluye este programa y otro conjunto de programas sobre política internacional, sobre política nacional, sobre cultura. Bueno, arranquemos. Yo recién decía una especie de pequeño panorama. Hay contradicciones económicas del propio gobierno. Cada vez resulta más evidente la discusión que hay alrededor del dólar, ¿no es cierto? Que el gobierno lo intenta negar, como en general tiene una práctica de negar esas contradicciones. Hay una tensión política muy grande, un poco en el propio gobierno y también en la oposición, un poco lo que charlamos antes de que empezara esta transmisión, ¿no es cierto? Y después de eso hay una tensión social importante que se vive también como resultado de una situación muy contradictoria, donde un sector más alto de la sociedad está pudiendo hacer un consumo más o menos interesante, para decirlo de alguna forma, y sectores muy amplios están en una situación muy crítica. Entonces, bueno, tratando de analizar eso, ¿cómo ven a 2 meses, 3 meses de las elecciones al gobierno? ¿Cómo lo ven en el plano económico? ¿Cómo lo ven en el plano político? ¿Qué ven de lo social? ¿Querés arrancar vos, Euge? Bueno, vamos a arrancar. A mí me parece, si se quiere, arrancando un poquito más en lo estrictamente económico, pero en realidad va todo de la mano, no es que la economía, la política y lo social se han separado, pero creo que bien describías vos esta cuestión que tiene que ver con el cortoplacismo, ¿no? Sobre todo se ve en la cuestión de, el dólar o las reservas, que vienen siendo un problema estructural de la economía argentina, no es solo de este gobierno, pero sí, hay una postura del gobierno nacional, sobre todo de no haber reconocido el problema de las reservas, sobre todo pensando en cuál es el origen, cómo se da, y lo que está pasando hoy, que es por qué están saliendo más dólares de los que entran, y ¿cómo ocurre eso? Bueno, hay una política económica, hay un modelo económico que decide priorizar justamente, por un lado, haber resuelto el tema de fortalecer las reservas, no solucionar el problema, pero fortalecerlo por lo menos para estos meses con mayor endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, que eso me parece que no es menor, sobre todo considerando que venimos de un mega endeudamiento en el 2018 en el gobierno de Mauricio Macri, es decir, arrastramos ese mega endeudamiento y tenemos nueva deuda. Creo que a principios de este año se fue como un empujón que el gobierno necesitaba para seguir sosteniendo algo que se suele decir, ¿no?, el ancla cambiaria, que no es otra cosa que mantener pisado el tipo de cambio con el objetivo central, que es bajar la inflación, o por lo menos lograr la desaceleración de la inflación en estos meses. Hoy lo que vemos es que esos dólares que ingresaron por el mayor endeudamiento, el gobierno no está pudiendo comprar reservas, bueno, más allá de las metas con el fondo y toda la cuestión más técnica, no está pudiendo fortalecer las propias reservas. ¿Por qué? Porque hay un modelo
que para mí tiene dos ejes centrales que hay que mirar. Por un lado, lo que está pasando con las importaciones. Al haber decidido abrir indiscriminadamente el comercio exterior y que ingresen masivamente productos, bueno, eso definitivamente está afectando los dólares que se van por la compra desde consumos, como vos bien decías, ¿no? Quizás algún consumo más de lujo, por calificarlo de alguna manera, hasta el reemplazo directo de productos nacionales, que ahí ya tenemos una consecuencia más grave, sobre todo para la producción local. Y después, bueno, también, y va de la mano, lo que está pasando con el sector turismo, esta famosa cuenta servicios que en estos días estuvo circulando, que también tiene que ver con otro canal por donde se van divisas sin que ingresen, y cuando digo sin que ingresen es ¿por qué? Porque la pata de las exportaciones, no me quiero estirar mucho más, pero la pata de las exportaciones nos está diciendo que tenemos muchos sectores. Primero la industria, que lejos de verse fortalecida, va más para atrás, entonces, más allá de problemas estructurales, no ha podido muchos sectores clave avanzar en una mejor, digamos, una mejor planificación de todo lo que tiene que ver con vender los productos locales hacia el exterior. Y a eso se suma también, digamos, un modelo que prioriza solamente desde el Estado lo primarizado, ¿no? Entonces ahí también tiene un limitante, sobre todo por aquello que ingresa desde el exterior. Bueno, un informe súper completo, ¿no? Completísimo. No, solo para agregar, si querés, la parte económica. A ver, yo no soy especialista en economía, pero digo, obviamente son variables que uno ve cuando está analizando la política y la coyuntura política. Pero hoy justamente hubo una conferencia del fondo, ¿no? A partir de la revisión, de la misión que vino a Buenos Aires estas semanas. Y no hubo una señal aún clara de cuándo va a ser ese desembolso, creo que son 2.000 millones de dólares, ¿no? Entonces hay ahí una tensión todavía que no está resuelta. Y hoy el gobierno también envió al Congreso un preinforme del presupuesto 2026. Recordemos que el presupuesto actual es una prórroga de la prórroga, o sea, seguimos siendo un presupuesto. Y ahí anticipaba para fin de año una inflación del 22%, me parece, o digamos, no llegaba al 25%, no sé, sí. para ser más estricto, y un dólar a 1.200, o sea, digamos, una plancha de acá hasta fin de año, que en realidad es una plancha, uno podría decir, hasta las elecciones. Yo creo que la mejor campaña del gobierno es la baja inflación. Después se puede discutir el costo, que coincido todo el costo social y todo el resto, pero digo, en eso, esa idea de los fideos de hoy los puedo pagar lo mismo la semana que viene, creo que socialmente entra, me parece, y después en las elecciones a veces se vota, como se dice, con el bolsillo o el metro cuadrado, ¿no?, de cada persona. Y también la mejor campaña del gobierno es la oposición, o sea, la tensión interna, por lo menos el peronismo, si querés, que sería como el espacio más competitivo a los libertarios, en cuanto a equilibrio de fuerza, ¿no? Y bueno, después si querés, tengo información un poco de estos últimos días del peronismo, pero me parece que ahí hay una, bueno, no está resuelta esa tensión interna del peronismo, más allá de la unidad que logró, si querés, circunstancialmente la detención de Cristina, y bueno, creo que eso al gobierno un poco le sirve. O sea, hay un dilema ahí que se tiene que resolver en estos días. La semana que viene hay cierre de alianzas en la provincia de Buenos Aires. Falta todavía más para el cierre de alianza para las elecciones nacionales, ¿sí? Bien, a mí me interesa esto que decía recién Mauricio, de socialmente entra una inflación controlada. ¿Vos cómo lo ves, Nati? Mira, yo vengo de La Matanza, de un distrito donde, por ejemplo, los niveles de desocupación son mayores a la media, ¿no?, del conurbano. Y hay una preocupación que veo, sí, hay una preocupación que veo, por ejemplo, de que hay una crisis que viene incluso desde antes de Milei, por ejemplo, en términos salariales. Hoy están peleando, hicieron una asamblea los trabajadores y trabajadoras municipales de la salud, y les digo algo, capaz que no lo creen, fíjense, después les acerco un recibo de sueldo, cobran 280.000 pesos. Entonces, hay una preocupación hasta de poder cargar la SUBE, Eduardo. O sea, hay una preocupación de que la gente no puede llegar en el conurbano, en La Matanza, al trabajo al otro día y poder darle de comer a sus hijos. Entonces, eso se ve. Hay una realidad, yo coincido, digamos, que si la comida está al mismo precio que el día anterior, bueno, eso vos podés organizarte, pero organizás la miseria y cada vez más miseria. Entonces, eso me parece que es una alerta, porque por arriba tenés a un gobierno que intenta y que incluso por el JP Morgan y demás, ¿no?, como que le están ahí, que le ponen, que le sacan la mano, el Fondo Monetario que dice no te suelto ahora, entonces está
con sus planes de poder llegar a octubre, y el punto a favor que tiene es que es una oposición que está, podemos decir, en la rosca de la casta. Es muy grave lo que vos decías, Eduardo, recién. No, es muy grave porque si vos dejás avanzar a la ultraderecha en una, vienen por dos. Si fueron por dos, van por tres. Entonces, yo recién pensaba, cuando en la Argentina tuvimos, así como, que aparte de la dictadura militar, ¿no? Por supuesto, pero en esta memoria más cercana de situaciones que hubo de avances de reacciones. Y bueno, cuando fue, por ejemplo, ¿se acuerdan en el debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito? ¿Qué hubo en el país? Vimos de norte a sur pibas, jóvenes que se organizaban por una demanda democrática elemental como decidir por su cuerpo. Eso generó un movimiento, pero también generó una reacción, ¿no? Yo me acuerdo, me tocó ser secretaria de Mujer y Géneros en el sindicato, en el SUTEBA La Matanza, y viene un día una maestra llorando porque le habían escrachado sectores reaccionarios en su escuela porque dio una clase de educación sexual integral. Entonces vino llorando y muy asustada. Y la propuesta que le hicimos desde el sindicato en ese momento fue: no tengas miedo, tratemos de organizarnos y demos una respuesta colectiva. Digo este ejemplo porque fue organizar un abrazo en la escuela. Me acuerdo con la comunidad, con las madres, con las familias, las escuelas cercanas, primaria, secundaria, una escuela especial. Vinieron, me acuerdo, en ese momento trabajadores de Madigraf y dimos una respuesta en la calle, en la puerta de la escuela, defendiendo algo como era la educación sexual integral contra los sectores reaccionarios. No pasó más los escraches en ese momento, y me acuerdo que, como este ejemplo desde La Matanza, hubo otros más. Yo, ¿por qué les planteo esto? Porque veo que está Cristina presa. Nosotros rápidamente, ¿no?, con Miriam, desde el Frente de Izquierda, repudiamos y dijimos: esto es una proscripción política y hay que denunciarla y hay que tirar abajo ese fallo proscriptivo. ¿Dónde? En la calle. O sea, las movilizaciones. Cuando la gente sale a la calle, las convocás, responde. Y muchos, por ejemplo, esa movilización que se hizo de un día para el otro, fueron miles y sin paro, sin convocatoria, ¿no? Entonces, creo que a mí me da la sensación que entre el enojo y el malestar que hay por las condiciones de la carestía de la vida, que no llegás, que no podés organizar tu vida, aunque sabés que el precio está, pero no podés hoy comprarlo, sumado a la avanzada que quiere hacer el gobierno, que se pretende ir por más. O sea, yo opino que Milei pretende cambiar la relación de fuerzas en este país, pero que no la tiene tampoco sencilla, porque hay muestras que incluso acudiendo a la memoria más cercana, que en la Argentina hay una tradición también, ¿no?, de plantarnos, de defender derechos, y entonces el problema es, como decías vos, termino con esto, es la oposición, y es el peronismo en particular, esa ubicación que viene teniendo de, bueno, hoy, en vez de enfrentar ahora ya la proscripción de su líder, que es Cristina Kirchner, que está detenida, y ahora llevaron 7 pibes más detenidos de su agrupación política, no están convocando nada. Yo leí el tuit de Mayra Mendoza y decía: nos vemos en las urnas. Es decir, no están planteando liberar ahora a Cristina Kirchner, no están planteando pelear para enfrentar en la calle con toda esa fuerza que podrían convocar para enfrentar a la ultraderecha hoy, y eso es un gran problema. Sí, hoy si me dejas un contrapunto, hoy en el tuit de Cristina con Lula da Silva, sí, desde su prisión domiciliaria, ella habla de cierta organización y recuerda la marcha que hubo el 18 creo que fue de junio, al Plaza de Mayo. Es verdad que las demandas quizás no son, ahí coincido también, no son la inflación, sino es el salario deteriorado, ¿no? O sea, de hecho es el ajuste y que no hay actualización, no sé, desde los médicos de Garraham, que es el que vemos también semana a semana junto con los jubilados, a las becas Progresar de los estudiantes universitarios, ¿no?, que también están movilizados desde hace tiempo. Pero esos focos de conflicto me parece que todavía son focos separados. Yo estoy también trabajando en una nota sobre eso y lo que veo es que hay una articulación, pero todavía es incipiente. Hubo un intento la semana pasada interesante
este frente multisectorial de transportistas, algunos gremios, ATE y la UTEP y otras organizaciones Centro de lucha sociales. por la soberanía. Claro, que fueron al Ministerio de Sturzenegger y después fueron con los jubilados al Congreso. Pero tengo información de que eso todavía está incipiente. O sea, fue una primera medida y ahí vuelvo con lo que decías del peronismo. Por ejemplo, esa movilización de ese frente generó un enojo interno en la CGT, donde algunos de los que participaron en esa movilización les tiraron la oreja, le tiraron la oreja el triunvirato de la CGT, ¿no? Porque la CGT tiene también una postura, si querés, contradictoria con el gobierno. O sea, un poco Gerardo Martínez va a negociar el pacto de Mayo, o el Consejo de Mayo, sí. y después hay alguna cuestión de, bueno, vamos a una crítica al gobierno, pero no hay todavía una movilización. Que creo que lo que falta es, o sea, hay una crisis o unos focos de conflicto de base que no logran todavía canalizarse al nivel de representación política, sindical. Eso está como muy de base, eso me parece. A mí me interesa porque hay una cuestión que está de fondo, digamos, que es la dimensión del conflicto social, para decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Esto que decían ustedes de salario, condiciones laborales, atraso salarial. Digo, y hay una agenda que viene marcando mucho las empresas, que lo dijo públicamente, creo que es Martín Rapalini, el nombre, no me acuerdo si es, que es el titular de la UIA, lo dijo hace unos 15 días más o menos con Carlos Pañi, donde insiste en lo que se llaman las reformas de segundo, no me acuerdo si segundo grado, de Segunda generación. segunda generación, exactamente, gracias. Segunda generación. Entonces, ¿cómo ven el papel de las empresas hoy en esta discusión? Porque hay una discusión política y una discusión económica, reforma laboral, salarios. Y bueno, es amplio, ¿no? El mundo empresarial es amplio. Yo no metería a todos en la misma bolsa en el sentido de que, por un lado está, bueno, como vos bien mencionás, la UIA, que, bueno, representa a los grandes grupos económicos, ni siquiera el concepto de empresa, sino los grandes grupos económicos del país. ¿Por qué le digo los diferencio? Porque los intereses que están en juego también son distintos. Por ahí si hablas con las pymes, las pequeñas y medianas empresas, en su más diversa expresión, pero están preocupados porque, por esto que decíamos, ¿no? Una amenaza importadora que supera el 40%, es decir, de invasión, si se quiere, del Producto Nacional, porque también dependen del mercado interno, y si tenés un mercado interno deprimido, donde el consumo no se reactiva, saben que a la larga, o en el mediano y largo plazo, terminan sufriendo, y que si una pyme cierra no es que abre al otro día, sino que cuesta un montón. Entonces hay una realidad, me parece, de ese mundo empresarial que también es cooperativo o digamos autogestivo, ya ampliando un poco más, que se planta desde otro lugar, y después tenés lo que tiene que ver, me parece, con los grupos económicos, no solo de la parte industrial, sino del sector empresarial en general y en alianza quizás con otros sectores, financiero, la agroindustria, que yo creo que, tomo lo que decía Natalia antes, hay una intención concreta de, si se quiere, revertir un poco, o no un poco, revertir del todo, la relación capital-trabajo desde el punto de vista de las conquistas de las y los trabajadores digamos, en toda la historia argentina digamos, para ser más precisa, de avanzar en reformas concretas que realmente pongan un freno no solo a avanzar a nuevos derechos posibles a conquistar, sino muchas de las cosas que hoy tomamos como parte de los históricamente consagrados, ¿no? Por eso vemos que de alguna manera se legalizó el monotributismo a través del trabajador independiente en la reforma laboral, además de intentar frenar todo lo que es medidas de fuerza de huelga con la calificación de actividades esenciales. Hay una persecución, hay algunos espacios que están trabajando a la dirigencia sindical, también en espacios de trabajo, más allá de que son más o menos visibles, pero digamos se hace mucho más duro con un mega DNU aprobado y una reforma laboral que, si bien fue más limitada de lo que pretendía el gobierno, insisto con esto, me parece que hoy también Javier Milei termina siendo el mascarón de proa de intereses económicos que están detrás en juego y que buscan, quizás retomando un poco lo que fue, de hecho, el modelo que inició la última dictadura militar, buscan que el lugar del trabajo en la relación capital-trabajo esté mucho más disciplinada y sobre todo mucho más limitada en cuestión de derechos. Yo creo que ahí, porque a veces leo o comentarios en redes dicen, ¿por qué la industria apoya a un gobierno que es importador? Bueno,
Claro, que es importador y que no lo favorece. Bueno, quizás esto, la industria es un concepto muy general, pero también es, bueno, hay algunos intereses que a lo mejor lo que pretenden, más allá de lo coyuntural, es un cambio más estructural desde otro lugar en las relaciones de esto que hablábamos, de qué pasa con el mundo del trabajo y qué pasa con la actividad en nuestro país. Ahí si querés un punto del mundo Sí. de negocios, arranca ahora en julio la exposición de la rural, bueno, podría decir campo, ¿no? Pero Sí. los grandes exportadores del campo. Y hay una tensión con Milei también. O sea, Milei Claro. entiendo que va a ir a esa siempre inauguración que hay, ¿no? Y ese palco donde el presidente habla. Y tiene la tensión de que ahora, a partir del 1 de julio, volvió a aumentar las retenciones, ¿no? A la soja y al trigo. Sí. Entonces hay también una tensión. De hecho, en el Congreso, en la sesión que hubo esta semana en diputados, esa sesión escandalosa que terminó a los gritos y acusaciones de diputada narco, no sé si habrán visto los videos, pero... Algunos. Bueno, después del emplazamiento a comisión para que se discuta el aumento, el financiamiento universitario y emergencia del Garraham, había un proyecto negociado con los gobernadores para que sea el tema de las exportaciones y las retenciones, para que los gobernadores puedan aportar diputados y no caiga la sesión. Bueno, hay un tejimaneja ahí entre el gobierno y el campo también. Incluso los gobernadores están también en pugna con la Casa Rosada por fondos coparticipables en el impuesto a los combustibles. Sí. Y los ATN están ahí en discusión. Hay un proyecto de ley también firmado por todos los gobernadores. Y tengo entendido que en la Casa Rosada eso se está viendo como un problema, incluso con un problema, escuché por ahí, de gobernabilidad. O sea, ellos ven que los gobernadores, revelándose, muy entre comillas lo digo, es un problema de gobernabilidad. Pensemos que el gobierno tiene una representación política muy escueta, ¿no? Digo, diputados frágil. y senadores, muy magra la bancada. Antes de ir porque hay un tema que, no me acuerdo si lo decía Natalia, de rosca política, ¿no es cierto?, que vos comentabas de este interno del peronismo. Digo, porque hay un tema de representación política que mencionaron ustedes recién, y hay un tema también de la relación de la oposición con el mundo empresario, para decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? Digo, la relación, en este caso, digo, antes de meternos en la parte política, la relación del peronismo con el mundo empresario, ¿no es cierto? Digo, un poco por lo que decía Euge, detrás de la proscripción política de Cristina Kirchner están los grandes empresarios, digo, está claramente Clarín, Techín, es decir, los grandes empresarios agrupados en la EA, los grandes empresarios agrupados en la AmCham, la Cámara de Comercio con Estados Unidos, que cuando se cayó ficha limpia proclamaron que por qué no se avanzaba. Entonces digo, ahí es claro que ese gran empresariado está con el gobierno. Ahora, ¿cómo ven la relación del peronismo con el empresariado? Con estos grandes núcleos, sobre todo con estos grandes núcleos de poder, porque es real de que hay un sector que más bien está mucho más golpeado por la recesión y tiene menos incidencia política, pero con el núcleo central del poder, los que podríamos definir los que están atrás de la proscripción de Cristina Kirchner, ¿cómo ven la relación que hoy teje el peronismo que intenta tener? Para mí, por lo menos, lo que se ve a simple vista tiene que ver con una relación bastante conflictiva, si se quiere, pero que no es de ahora solamente, sino que viene un poco históricamente de, si vos me preguntás, los grupos económicos que también se forjaron con la dictadura y los negocios del menemismo, digamos, que no son nuevos, que han hecho largo camino, digamos, en todo lo que tiene que ver con las grandes estructuras económicas y todo lo que es la centralización y la concentración que se fue dando en nuestro país a nivel empresarial. Me parece que ahí, algo que mencionaba en su momento Cristina Kirchner, creo que si no fue el día antes de que confirmaran la prisión domiciliaria, fue ese mismo día, bueno, en una de las intervenciones hablando a la gente en el PJ, que tenía que ver con, hay un claro, digamos, interés de los grupos económicos en que sus intereses económicos, valga la redundancia, no sean tocados. Yo creo que la figura de Cristina Kirchner, más allá de la candidatura electoral como tal, representa eso en el sentido de que justamente, no soy un empresario ni mucho menos, pero creo que si, intentándome poner en su lugar, si uno ve cómo viene el modelo económico hoy y ve
la inestabilidad que hablábamos antes en materia de dólar, lo que está pasando con las reservas, lo que decíamos antes del FMI, digamos, ve cuáles son las variables en juego y hasta qué punto quizás puedan dar el modelo de hoy, puedan dar el negocio financiero con el carry trade, y hasta qué punto no, es decir, o a lo mejor hasta las elecciones sí, pero después no. Si se pone en tela de juicio, al menos, si funciona o no, para simplificar el modelo de Milei, y piensan en las elecciones no de medio término, sino en las del 2027, creo que ahí el peronismo aparece como una posibilidad de una alternativa, un movimiento nacional y popular a volver al gobierno con un proyecto totalmente diferente al que pretenden ellos. Más allá, y yo coincido en que hoy el gobierno de Milei, como pasó también con el de Macri, no respondía a todos los intereses, a los grandes intereses del poder, si se quiere, sino que va negociando, se acerca más a algunos y se aleja más de otros, dependiendo también el momento y dependiendo también, hasta si se quiere, los funcionarios de turno, porque si uno ve los funcionarios que ocupan las carteras del gobierno, a veces es medio directo, ¿no? De dónde vienen, si viene más de la parte del capital financiero, si viene más del agro, ¿no? Ahí un poco eso ya te tira un pantallazo de a qué intereses al menos está más directamente respondiendo el gobierno de turno. Entonces decía, yo creo que hay una total intención de los grupos económicos de frenar cualquier posibilidad de que a futuro el peronismo vuelva al gobierno, y ahí aparece este disciplinamiento, que por lo menos así lo veo yo, de la confirmación de la condena a Cristina Kirchner. Más allá de que después podemos hablar si la candidatura iba a ser ella o no, si, digamos, de lo estrictamente electoral, quiero decir lo que representa en términos de, en un gobierno, en una política económica, qué se decide priorizar y qué pasa con la distribución del ingreso, que creo que es en definitiva también el gran eje del que muy poco se habla, pero que está detrás de todo, cómo se distribuye en definitiva la riqueza que genera el trabajo. Yo lo que observo es que en la actualidad, el ahora, digamos, tenés también responsabilidades, ¿no? Políticas, gobernadores en las provincias, aparte del gobierno nacional, que vos señalabas, bueno, hacia dónde va, quién perfila, qué intereses quiere mostrar y defender abiertamente, ¿no? Pero, por ejemplo, hoy yo lo que veo es que obviamente las empresas se van por más. Dice, quiero Vale 4, te quiero esclavo moderno. Yo creo que hay como una relación entre, acuérdense cuando se votó, el gobierno te impone el decreto 70/23, las empresas también aprovechan y empiezan a perseguir delegados de fábricas, que entiendo que te referías, ¿no?, a eso. Empiezan a decir, bueno, trabaja más, te pago menos, por esta cuestión de que se siente que cada vez cobramos menos. Hay un tira, ¿no?, por parte de las empresas. En la provincia de Buenos Aires, que no gobierna Milei, gobierna Axel Kicillof, yo estoy viendo y siguiendo muy de cerca, por ejemplo, dos casos. Uno, Giorgalos, en zona norte, donde ni se respeta la conciliación obligatoria y es a favor de la empresa, ¿no? Que es por los despidos, aclaremos que exactamente, hay un conflicto, exacto, hay una conciliación obligatoria por despidos por un reclamo elemental. ¿Qué pedían, Eduardo, los trabajadores de Giorgalos? Un baño, ¿no?, de reclamos elementales. Por eso digo, te quieren esclavo moderno. Te quieren esclavo, te quieren siervo. ¿Qué quieren las empresas aprovechando, digamos, la punta de lanza del gobierno de la ultraderecha de Milei? San Martín tenés hoy peleando a trabajadores de JF Seco, trabajadores eléctricos, los que le llaman bomberos de la luz. Vieron que hubo muchos cortes por la ola polar. Bueno, no tienen el servicio de emergencia porque echaron a todos. Es decir, que hoy aquellos lugares, sectores, incluso la misma San Martín, que ahora estaban con cortes de luz, son los trabajadores los que despidieron, los que podrían reconectar a miles de familias que hoy puedan prender una estufa, por ejemplo. Entonces, también ellos vienen peleando y señalando que el ministro de Trabajo, Correa, de la provincia de Buenos Aires, más bien está haciéndose el oso respecto a las decisiones que debería tomar para intervenir en ese conflicto y tiene una responsabilidad.
No sé si ustedes saben, yo soy docente de la provincia de Buenos Aires y desde el año pasado los docentes de la provincia venimos denunciando que Kicillof nos ataca en un derecho que es constitucional, que es el derecho a huelga. Este año también hicimos 2 paros muy importantes, a pesar de nuestro sindicato, que es el SUTEO, a cargo de Roberto Baradel. No han convocado asambleas, entonces hay una tradición de organización, autoconvocatorias, ¿no?, de la oposición. Yo soy parte de la Multicolor, que es un sector activista muy importante en la provincia de Buenos Aires. Hicimos paros, nos atacaron Kicillof, Dirección General de Escuela, Walter Correa, con Carly Bianco haciendo conferencia de prensa contra los docentes que iban a invalidar las medidas de fuerza que hacíamos. Entonces digo, para enfrentar a la ultraderecha, ¿vos qué mostrás? Y bueno, mostrás que podés administrar mejor las ganancias de las grandes corporaciones, no intervenís cuando tenés responsabilidad para poder intervenir y parar, por ejemplo, y que se cumplan los derechos de los trabajadores. Echaron hasta delegados que tienen fueros sindicales, por lo cual no deberían haberlos echado y sin embargo lo despidieron. Yo lo que veo entonces es hay una responsabilidad concreta y de que la pelea es cómo nos llevamos mejor con los empresarios. Y la verdad que los empresarios también están pidiendo esto que decía recién de cómo avanzar sobre condiciones laborales, derechos laborales, y siempre parece que tenemos que pagarlas nosotros, ¿no? Los trabajadores, los sectores populares. Muy grave me parece la situación desde ese punto de vista. Yo tenía para agregar, Sí. cortito, pero para agregar, me parece que el peronismo es una contradicción también con los empresarios. A ver, no tengo la fina de esa relación, pero también decir peronismo son muchos peronismos, ¿no? Digo, ¿qué es el peronismo? Es Cristina, es Axel, Juan Grabois, es Sergio Massa. O sea, solamente para pensar, ¿qué hubiera pasado si ganaba Massa la elección? ¿Sí? O sea, ¿qué nivel de ajuste hubiera llegado Massa? Yo que tiene canales muy fluidos con Estados Unidos, con grandes empresarios. Bueno, eso solamente me parece que es para pensar y que es parte de la contradicción en la que están, ¿no? Sí, hablemos, yo antes una pequeña reflexión, digo, pues yo tengo la impresión de que el propio kirchnerismo buscó un diálogo con el empresariado desde que ganó Milei, que Cristina misma lo dijo varias veces cuando habló de actualización laboral, de revisar privatizaciones y todo eso, y más bien lo que se encontró es una oposición muy firme del empresariado que, como decían ustedes recién, quiere trabajadores esclavos, revertir relaciones laborales. Entonces, me da la impresión de que hubo un intento del peronismo de intentar acercar posiciones con ese empresariado. Yo incluso lo escuché hace poco a Máximo Kirchner en una entrevista, creo que estuvo con Ernesto Tenenbaum y no me acuerdo si también con Reinaldo Sietecase, y le preguntaron cómo sería el vínculo con esos sectores que están detrás de la proscripción, y dijo algo así como intentaríamos un diálogo, que es precisamente lo que está fracasando. Entonces me da la impresión, digo, un poco son las divisiones que decía Mauricio recién, y hay otra parte, digo, que la estrategia del propio peronismo de intentar dialogar con ese empresariado es como que la que está fallando, y el empresariado más bien dice pasemos por arriba del peronismo, proscribamos, detengamos, etcétera, etcétera. Sí, yo creo que es parte de la relación política, porque así Máximo también cuando era la pandemia impulsó, tengo entendido él personalmente, lo que era el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Entonces, y cuando fue la condena de Cristina, había como una idea de cómo reaccionan los mercados. Porque, ¿qué pasaba? Si Cristina era candidata, digamos, finalmente era candidata, y ganaba la elección en septiembre, era como, viéndolo del lado de los empresarios, ¿no? Voy a decir esto. Uy, el cuco sigue todavía ahí, ¿no? Entonces, porque le daba, si querés, un changüí, como dicen en el barrio, para la elección presidencial que viene. Y bueno, me parece que es parte de esa relación contradictoria y de discusión permanente que hay con los empresarios. Claramente los grandes empresarios no quieren al peronismo. El tema es qué le opone el peronismo a esa ofensiva. Digo. Claro, sí, porque aparte ese es el límite que yo estoy viendo hoy. Cuando Mira, la CGT se mete también a la conversación, digo, Martínez en la Casa Rosada, bueno, hay algo también ahí, ¿no? O sea, proponiendo una... En el Consejo de Mayo. Claro, en el Consejo de Mayo y esta idea de las indemnizaciones a la UOCRA, bueno, es también tirarle un guiño a los empresarios, ¿no? Es una contradicción que tiene. Sí, acordate, Cristina dijo, mi gobierno ganaron como nunca, ¿no? Acuérdense, planteó eso, o, por ejemplo,
en la provincia de Buenos Aires se votó el propio Ricci, bonaerense, ¿no? En la legislatura bonaerense. Bueno, me tocó ser concejal, como decía Eduardo, en La Matanza. El año pasado planteé en el Consejo Deliberante, quiero un informe sobre Marcos Galperín, que está en La Matanza, tiene la distribuidora, la planta enorme, tiene muchos beneficios. Y digo, ¿cuál es la carga impositiva que paga Marcos Galperín? Me dijeron, no se puede, ni nosotros sabemos. O sea, que funciona con sus propias reglas, no está acentuado con fuerza en La Matanza, y no paga impuestos, tampoco tasas municipales. En mi caso, bueno, justo el año pasado hemos presentado con una agrupación de mujeres, que son mujeres a cargo de familias monomarentales, muy preocupadas por su situación laboral y su condición, y presentamos un proyecto de ordenanza y dijimos, estas fuentes de trabajo, o en el caso de también ellas tenían una problemática habitacional por los alquileres, un cupo de alquiler social. ¿Y de dónde sale la plata? Dijimos de Marcos Galperín en La Matanza. Entonces, una tasa, cobrarle a Marcos Galperín una tasa especial y que vaya directo, porque vos cuando cobras impuestos también tenés que decir a dónde va la plata, ¿no? Nosotros decíamos, por ejemplo, para las mujeres a cargo de familias monomarentales que están de manera muy crítica en el distrito y que podía salir de ahí. Bueno, se armó un escándalo, me acuerdo se había enojado Babi Echecopar, ¿cómo puede ser que se les ocurra a las feministas de izquierda cobrarle a Marcos Galperín y que vaya para esta causa, ¿no? Entonces, pero lo que yo te les quiero decir es que, por ejemplo, en La Matanza tenés ni más ni menos al millonario, al ultramillonario de Marcos Galperín, y todos estos años no se les ha ocurrido cobrarle una tasa municipal, una tasa provincial, un impuesto nacional, más bien adelante. Bueno, también teníamos el caso de las automotrices, ¿no? Que en pandemia le habían votado exenciones impositivas hasta el 2031. Entonces vienen con muchos beneficios y aprovechan también y eligen ahora para decir, bueno, vamos con todo y cambiemos una relación de Justo fuerza. dijiste Galperín, fíjate Sí. que esta semana fue Puyaro, el gobernador de Santa Fe, el que entró en una discusión por los impuestos que se pagan ahí, por las transacciones, y ellos acusan que eso fomente el narcotráfico. Digo, no es un peronista. Claro. O sea, Maximiliano Puyaro es radical. Sí. Y si querés tiene mucho también de su mirada de mano dura a lo Burch, si querés, en el combate del Es narcotráfico. punitivista el discurso sobre el problema Claro, del narcotráfico, toda la pero política punitivista. pero está en una discusión con Galperín. Galperín, ¿no? Interesante. Yo antes de volver a un panorama más general sobre las contradicciones más globales del gobierno, lo económico y lo político, vos decías hace un rato, Mauri, que estabas como siguiendo más finamente la interna del peronismo. ¿Qué podés contar? ¿Qué reflexión querrías hacer? Mira, hay una fecha importantísima que es el miércoles próximo, que es 9 de julio, es la fecha en que se cierra las alianzas de la provincia de Buenos Aires para la elección del 7 de septiembre, ¿sí? La elección desdoblada, que es la elección para la legislatura bonaerense. Y ahí tiene dos campos. Tenés el campo de los libertarios con el PRO negociando una alianza para enfrentar al peronismo. Y después tenés el peronismo, que uno puede pensar, bueno, van unidos ahora que Cristina está detenida y está proscripta y está en prisión domiciliaria, que se vio esa unidad. Esos días de la detención hubo ahí esa foto en el PJ y la movilización. Pero la discusión está abierta. O sea, vos tenés la interna entre el espacio de Axel Kicillof, que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que quiere tener una preponderancia en el armado de las listas bonaerenses, y tenés a Máximo Kirchner como el representante de Cristina, o sea, su madre, pugnando por más espacio en esas listas. Es una elección simultánea el mismo día, porque cada sección electoral define diferentes cosas. Una define la tercera sección, que es el sur del conurbano, define diputados bonaerenses, y la primera, que es el norte del conurbano, para decirlo esquemáticamente, define senadores bonaerenses. Bueno, hay una tensión abierta. Hubo una reunión el domingo, que estuvo Axel, que estuvo Máximo y estuvo Sergio Massa, que siempre juega como un poco de pivotea, ¿no? Que me dicen que terminó muy mal, discusión y gritos, y después hubo una reunión. Hoy es jueves, hubo una reunión el martes en la Quinta de San Vicente, que fue por el aniversario de la muerte de Perón, pero antes de ese aniversario, ese acto protocolar, digamos, hubo una discusión política que llegó también a muy malos términos
entre el espacio de Máximo y el espacio de Axel Kicillof, a los gritos, gente... A ver, una fuente hoy me decía a las piñas. Cuando hablaba con otra fuente me decía, bueno, no fue tanto a las piñas, fue más una discusión verbal, pero coincidían en de que estaba caldeado el tema. Y como conclusión me dicen, y creo que ayer lo dijo Juan Grabois en una entrevista anoche, hoy no hay una certeza de que haya unidad 100%, digamos, en el cierre de alianzas. O sea, hoy hay al menos digamos, hay posibilidad de 3 alianzas distintas, de 3 frentes que se inscriban, 3 o 4 que se inscriban el miércoles 9 de julio. Después, 10 días después, el 19 de julio, se cierra la lista. Digo, se puede eso confluir. Claro, pero que haya 3 frentes distintos inscribiéndose es una demostración de que no está todo arreglado. Y aparte es como que muestra lo endeble de la unidad que hay alrededor o que se presentó alrededor de la lucha contra la proscripción de Cristina Kirchner. Yo para ir como intentando, no digamos cerrar, pero para ir volviendo al tema principal, nosotros decíamos, bueno, cuando empezó, hay contradicciones económicas, hay contradicciones políticas, hay contradicciones sociales. ¿Cómo ven que llega el gobierno a octubre para hacer una síntesis, para hacer una forma de la visión de ustedes? A mí me parece que económicamente está bastante pendiendo de un hilo en el sentido de que, o al menos viendo parece muy cortoplacista, pero hasta día a día, semana a semana, esto de que a veces pasan los medios, y no digo que sea con ese nivel de aceleración, pero que sí, que es, hoy el gobierno depende mucho de lo que termine definiendo el Fondo Monetario Internacional, no tanto por si le dice, bueno, el famoso perdón o no, porque probablemente eso pase, es decir, se incumple la meta de reservas, sino más por el impacto que tiene tanto político como económico, como con el nivel de los inversores que están haciendo el negocio financiero hoy con el dólar pisado. Bueno, de hecho, en estos días también con la famosa carta del JP Morgan se generó ruido, digamos, político, porque también son actores que hasta ahora venían, si se quiere, apoyando plenamente, por decirlo de alguna manera, al gobierno y que ahora están también advirtiendo cosas que quizás desde el mundo económico, más allá de la oposición política que también lo hace, ya venían advirtiendo, bueno, ahora se suman estos actores diciendo, ojo que quizás el modelo no cierra tan bien. De hecho, esta advertencia del JP Morgan, este banco internacional, que bueno, es el que elabora el riesgo país también, ¿no? Que dice, bueno, hay que tener cuidado de alguna manera, ¿no? Pero hay ruido, hay que tener cuidado con el ruido de lo que está pasando con el tema de que el gobierno pueda realmente cumplir con los pagos de deuda de moneda extranjera, ¿no? A mí me parece que esta cuestión lo que hace es que el gobierno esté mucho más dependiente, sobre todo del Fondo Monetario Internacional, de lo que termine pasando, de cómo salga ese comunicado, de si sale mañana o sale la semana que viene. Eso también parece que no, pero en realidad juega, sobre todo no para la gente común, si se quiere, que en el día a día vive como puede, sino para los verdaderos intereses que van moviendo de un lado al otro, bueno, la plata sobre todo, pero también que se van moviendo y deciden qué hacer o no, y si le prestan al país o no, y si dejan la plata acá o se la llevan antes o después, en base a eso. Y después, algo más agrego cortito, me parece que sumado a esa cuestión, que es más, si se quiere, del poder económico real, que está siempre, digamos, definiendo también lo que el gobierno termina decidiendo en la política económica. Creo que hay una cuestión que está marcada, si se quiere, más pensando en el día a día, por un desempleo que creció. Si bien no estamos, antes charlábamos no fuera de cámara, en niveles que han sido mucho más extremos como en la década del 90, estamos en el nivel más alto del gobierno de Milei, con el último dato del principio de 2025, un consumo que está planchado, pero que además está muy fragmentado entre quienes pueden, unos pocos, me animo a decir, que pueden, digamos, hacer compras en el exterior, viajar afuera, y que hace que eso haya levantado un poquito el dato final de consumo, y una gran mayoría que consume, pero gracias a endeudamiento. Y yo creo que acá hay que meter esta cuestión como clave, porque el endeudamiento familiar es una de las cosas más graves que no solo, digamos, afecta el día a día, sino a futuro de esas familias, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, a nivel de una encuesta que hacen el espacio de inquilinos agrupados, habla de que el 64% tomó deuda de esas familias inquilinas para pagar justamente el alquiler, alquileres desregulados a partir de que se eliminó la ley nacional,
compra de alimentos, de medicamentos, llega al 70% en el caso de jubilados. Sí. Entonces, quiero decir, así como uno piensa en lo otro, también hay que ver que esto está pasando, que quizás hay una gran heterogeneidad, que la hay en el mundo laboral. Hablamos de desocupación, hablamos de una informalidad del 42%, y también hablamos de sectores privados que, pese a que las paritarias están pisadas, algunos se han logrado sostener a la par, si se quiere, de la inflación. No ganando, pero a la par de la inflación. Yo creo que estamos ante un mundo laboral muy heterogéneo, y cuanto más el gobierno presione para que esas heterogeneidades se profundicen, cuanto más se deteriore el mundo laboral, cuanto menos respuesta dé a la actividad económica, a la industria, a la construcción y al comercio, que son las generadoras de fuente de trabajo, bueno, más difícil es pensar en que va a haber, no sé, una mejora, por decirlo de alguna manera, sobre todo de las condiciones de vida, que aún en esta fragmentación creo que a la mayor parte de la población no le está yendo muy bien. A mí me parece que hay un plan llegar a octubre. Y el gobierno apuesta a eso, como al salvavidas de, no sé, el FMI, llegar ahí. Y como dije antes, la mejor campaña también del gobierno es la oposición un poco. Entonces, con la oposición como está, lo que decía recién del peronismo, creo que hay que ponerle el ojo a la calle. O sea, esto que pasa miércoles a miércoles, justo vos hablabas del dato de las jubilaciones y cómo se endeuda los jubilados para poder llegar a fin de mes. Y los jubilados siguen ahí, siguen miércoles a miércoles, lo hablamos antes del comienzo del programa, esta insistencia, y que cada vez se va haciendo como una bola de nieve tímida, me parece, pero o que tiene como altibajos, ¿no? Un día van con los hinchas, otro día han ido con la CGT, después no. Ahora se está armando para el 16 de julio, si no me equivoco, una marcha antirrepresiva. Jubilados, sí, también otros colectivos, organismos de derechos humanos. Y me parece que hay un pulso ahí para tener en cuenta, porque después tenés otra situación también social. La semana pasada el episcopado sacó un documento público denunciando el avance del narcotráfico en las barriadas a partir del abandono del Estado. Recortes en el Cedronar y las políticas de asistencia y de prevención. Y creo que ese es un tema. O sea, sí, ni te cuento. Digamos, cómo está roto el tejido social demuestra quizás que, o sea, para decir de una manera, quizás el gobierno no tiene un apoyo muy alto, pero la apatía es tan grande que al final termina siendo beneficioso para el gobierno. Vos ves en las elecciones provinciales hay mucha ausentismo, ¿no? Habrá que ver qué pasa en la provincia de Buenos Aires y habrá que ver qué pasa a nivel nacional, pero tuviste la de Santa Fe hace poco, de Rosario fue récord, ¿no? Y las anteriores también. Y este dato del avance del narco en las barriadas, o a mí me contaban, desde la iglesia me contaban, familias que llegan a los narcos para que le paguen, no sé, la fiesta de 15 de las hijas, o adolescentes, comedor, o adolescentes que le paguen las apuestas online, digamos, las deudas que tienen en la apuesta online. Creo que ese tejido social roto, como no tiene una representación política, que los miércoles se muestra en los jubilados, bueno, para el gobierno llegar y que eso, si querés, no sé si se mantenga, a ver que ver si la calle consigue, ya más que una llamada de atención, consigue poner un límite. Me parece que todavía tiene cierto crédito. Digamos, esto lo digo con un poco de angustia intelectual, pero me parece que aún tiene crédito el gobierno. Bien. ¿Nati? Sí, y que a su vez esto que decías vos de los límites se pueden poner ahora o es solamente esperar a las elecciones. Yo veo una oposición que después de la proscripción de Cristina, lejos de unirse, o la foto fue solamente de unidad, y ahora están de lleno con lapicera en mano viendo las listas, ¿no? Entonces, es las elecciones ahora, es prepararse para las elecciones del 27, dale, siempre, o sea, es la única respuesta que podés ofrecer. Yo me acuerdo cuando detuvieron a Cristina, ella plantea, bueno, porque la única opción electoral podemos ser nosotros, entonces por eso me quieren presa, que es un poco, ¿no?, lo que charlaban antes. Y es solamente lo electoral. Yo creo que desde que asumió Milei, muy a pesar incluso de los sindicatos, ¿no?, de las centrales sindicales y todo, se ha demostrado que hay fuerza. Yo creo que se niega constantemente que hay fuerza para enfrentar. A días de asumido Milei salieron
la gente con su cacerola, ¿no? Asambleas barriales. Incluso en La Matanza nunca había habido, en el 2001 no había en La Ferrer asamblea barrial, y este año, el año pasado se conformaron, ¿no? Con maestras, trabajadores de la zona, muy interesante, que tiene que quedar en la pupila en un sentido, o lo de los miércoles. Es muy importante lo de los miércoles de la resistencia, porque los jubilados que muestran que les pegan, ¿no? Les sacan del bolsillo la comida y los medicamentos, es el sector más perjudicado, y sin embargo tienen una vitalidad, ¿no? De vengan y peleen. Entonces creo que la estrategia de las elecciones, hay que fortalecer una estrategia de la calle. Nosotros, al menos desde la izquierda, desde el PTS, planteamos muy fuertemente que no tenemos que esperar a quedarnos por el suelo, que los abuelos se mueran sin poder garantizar la salud. No tenemos que esperar que los trabajadores sean los nuevos esclavos, sino que podemos dar una pelea ahora. Yo lo que decía, que a pesar de las centrales sindicales, acuérdense, el primer paro fue impresionante. Es decir, la fuerza de los trabajadores, incluso medidas tibias que han hecho y que han convocado, han sido muy importantes. La cuestión es también poder coordinarla, ¿no? Para que no quede solamente como una foto de que estamos indignados, sino que esa indignación, esa bronca, ese malestar pueda organizarse e ir por una salida que definitivamente poner la fuerza de los trabajadores al frente es un desafío. Tengo una pregunta, ya que vos Sí. estás en La Matanza. ¿Cómo ves la General Paz como frontera? Porque yo tengo la idea, pensando en el 2001, ¿no? Sí. O sea, pensando si querés, cuando nació Perón Sí. como figura política, que era como el conurbano, si querés, volcándose a la ciudad. Y hoy me parece que hay la apatía o esta crisis que hay de representación y como más una implosión social en vez de una explosión. Me parece que hay un límite ahí, que a partir del protocolo antipiquete y la persecución de Bullrich a las organizaciones sociales, se cortó ahí, como me parece que hasta que no venga el conurbano para acá, me parece que es difícil que cambie algo, me parece. Digo, lo tiro como un debate y capaz estoy equivocado, pero me parece que hay algo ahí también, ¿no? Imagínate la fuerza de, no sé, en el conurbano tenés también industrias, porque en un momento es solamente un dormitorio, ¿no? Claro. De obreros. Por ejemplo, en La Matanza tenés 280 empresas que exportan, que ganan en dólares. Bueno, hablábamos de Marcos Galperín. Hay un sector de trabajadores, por ejemplo, el transporte es muy importante. La otra vez cuando fue el paro, pese también a la UTA, tuvieron que convocar un paro y era impresionante porque los choferes te unen, te llevan hacia Capital, te traen hacia Capital, a los lugares de trabajo, a los lugares de estudio, tienen un poder impresionante. Pero, al menos lo que me parece a mí es que tenemos que empezar a mover los músculos de coordinaciones. En el conurbano, empezando por, no sé, esta memoria que decía recién de las asambleas barriales. Las docentes, que estamos en cada lugar, en cada barrio, tenemos un poder también social muy importante y que ante situaciones determinadas nos podemos organizar desde la escuela con las familias, que son las familias de nuestros estudiantes, que son trabajadores de la zona, que lo hemos hecho un montón de veces. El otro día, el sábado pasado, en Suteba Tigre, organizaron una reunión de solidaridad con trabajadores de fábricas muy importantes de la zona, industriales, aparte de los propios docentes. ¿Para qué? Para ver cómo en la zona norte, con la Panamericana ahí muy cerca, empezar a hacer acciones más fuertes en defensa, en este momento, en esta oportunidad, por Georgalos, ¿no? Por los trabajadores de Georgalos que están despedidos. Entonces, me parece que ese músculo, sumado a los miércoles de la resistencia, de los jubilados, con los jubilados a la cabeza, y pienso en movilizaciones muy grandes que se han hecho. Acordate que le decían, la juventud está en otra, la juventud se volvió de derecha, y nos sorprendimos con una movilización enorme en defensa de las universidades y la educación pública, por ejemplo, incluso pibes que habían votado a Milei. Entonces yo creo que hay un enojo enorme que se va a expresar la apatía en los votos, muy seguramente, también en la provincia. Yo me acuerdo en el 2021, cuando
con Nico del Caño recorríamos distritos y veíamos, por ejemplo, esa ruptura, ese enojo muy fuerte, muy contundente, porque es de años de sectores muy precarios, Mauricio, que la venían pasando mal. Entonces, esa apatía se expresó, por ejemplo, en el enojo en la provincia de Buenos Aires con el peronismo, ¿no? De que gobiernan hace mucho tiempo. Quizás algunos fueron al voto a Milei, pero que también hoy lo vemos en mis estudiantes, por ejemplo. Que están enojados, no, payaso, dicen los pibes, no, la verdad que están apáticos también, muchos desencantados del gobierno de Milei, pero que no ven ahora en lo inmediato una perspectiva. Es que el tema es que estaban enojados antes, y ahí Sí. vino Milei, y ahora están enojados con Milei, entonces a ver ¿a dónde van a ir? ¿No? Porque Sí. no hay otro Pero ahora. y termino con esto, Mauricio, yo creo que también está ahí como un objetivo de mostrar y la estrategia de la resignación. Resignate, agacha la cabeza, espera, y que lo único que puedes hacer es esto, ¿no? Poner Sí, o el el botito. individualismo también, El individualismo, falla. pero es una Zafar pelea. cada uno. Exactamente. Eso es una batalla que fueron ganando, digamos, pero que lejos de querer mostrar esa organización, esa fuerza, el poder que tiene la clase trabajadora todavía, aunque se muestre fragmentada por momentos, yo creo que la foto de los miércoles en jubilados y los sectores que se empiezan a organizar y muestran otra perspectiva, al menos nosotros apostamos a desarrollarla, ¿no? Bien, salvo que tengan algo que agregar, me parece Creo que que ha ha sido sido un largo largo y programa. hablamos largo y bastante. profundo. La verdad les agradezco muchísimo a los tres, fue un lindo programa, a mí me gustó mucho. Bueno, Muchas gracias. Espero que a la gente también le guste. Bueno, y a ustedes nos vemos en el próximo Contrapunto. Dentro de 15 días vuelve Ceci Calcaño en otro programa de este ciclo. No se olviden de vernos todos los miércoles en Contrapunto Editorial junto con Fernando Skolnick y Celeste Vázquez, donde hacemos un análisis político semanal. Vuelvo a pedirles nuevamente que se suscriban a nuestro canal de YouTube y a la comunidad de la Izquierda Diario para aportar financieramente. Y finalmente, como siempre, corresponde agradecer a la producción Mile Ferreira, Dani Mac, Ludmi Pons y Pampa Tomic. Nos vemos dentro de 15 días. Que anden bien.